tal vez los debería llamar puntos, pero en realidad sabemos que de cierta manera corresponden a regiones, porque estamos comprimiendo el infinito a un, a un- Ok. estamos comprimiendo infinito a ese punto, ¿verdad? Entonces, bueno, en el espacio conforme, de la multiplicación por el factor conforme, efectivamente son puntos, pero corresponden, todos esos puntos corresponden en el espacio-tiempo real, en el espacio-tiempo de verdad, corresponden a la clase de equivalencia de todas las geodésicas de distinto tipo, ¿no? Todas las geodésicas temporales empiezan y terminan en, en, bueno, constituyen una clase de equivalencia que es lo que denotamos eh, bueno, Bueno, sí recuerdo esa parte. sí, Solo y menos pensaba. y más, ¿verdad? Donde Sí. comienzan y menos, donde terminan y más. Y todas las geodésicas espaciales terminan en y cero, que es otro punto, ¿ok? Y Ok. eso habíamos hecho la analogía con lo que ocurre en la geometría, digamos, formal, en la Sí, construcción del sí plano recuerdo eso. proyectivo formal. Ok. ¿Ok? Sí, bueno, solo ahí está. Duda, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Profesor, Dime. perdón, yo sí tengo una duda. Es sobre un poco de la tarea que nos dejó de leer el resto del capítulo de Conformal Infinity. Sí. Sí. A mí, bueno, es casi al final de la sección. Hay una parte que se llama The Peeling Property. No sé cómo Ajá. traducirlo, la propiedad Sí. peeling, no sé. Y Sí. bueno, ahí el Walt pone una expresión para el tensor conforme de Bayes Ajá. como una especie de expansión de lambda, donde en potencias de lambda, donde lambda es el parámetro fin de una curva que comienza en el espacio físico y acaba en el script loss. A mí no, la pregunta es, a mí no me quedó tan claro cómo vamos a interpretar cada uno de esos términos en esa expansión, porque el WOD no lo explica tanto. Entonces, ¿qué es en sí la Bueno, propiedad? esa es una propiedad de cómo se comportan los distintos términos en una expansión, ¿ok? Este, nosotros no vamos a trabajar con eso, solo quería que estén enterados de que esta cosa existe, por si algún día se la encuentran. Nosotros acá no vamos a trabajar con eso, pero yo quería que sepan que existe ese asunto de peeling. Muchas de estas propiedades, los detalles de las propiedades estas que estuvimos viendo, que le pedimos a infinito asintótico, se usan luego en teoremas más sofisticados que no vamos a ver aquí y en, en este curso, ¿ok? Pero quería que que lo conozcan, que sepan que existe, que cuál es la complejidad de las nociones estas y tienen esa complejidad para que se puedan demostrar ciertas cosas, ¿ok? Uno le pide todas esas propiedades para que se puedan demostrar ciertas cosas. Bueno, una de las propiedades, entre otras cosas, el pedir todas estas propiedades implica ese comportamiento del tensor de Bayes. Pero bueno, yo se los dejé más bien por cultura general, no vamos a trabajar con eso nosotros. ¿Ok? Ok. Es para que sepan que existe, para que si algún día se encuentran con que necesitan estudiar el tensor de Bayes y su comportamiento asintótico, entonces sepan que existe esto. ¿Ok? Ok, Eh, entonces esta serie es nada más eso, vamos a interpretarla físicamente así, ¿no? Como el comportamiento asintótico del tensor de Bayes. así es. Ok, Tiene esa propiedad que se puede ok, expandir en esa forma. ¿Ok? Todo esto, la relatividad, esto digamos que estamos viendo acá serían como las bases de la relatividad matemática. Hay gente que se dedica a hacer relatividad general de manera matemática y probar cantidades de teoremas. Hay preguntas abiertas en el tema. Aquí estamos, digamos, adquiriendo
las bases para eso. Muchos de estas nociones aparecen muy seguido, otras aparecen menos seguido, pero bueno, pero es bueno saber que existen. ¿Ok? Como les dije, en este curso fuimos al principio muy lento y con mucho detalle en muchas cosas, y cada vez vamos a ir más rápido y vamos a irnos saltando cosas para que podamos cubrir el material que queremos, pero salgan todos de acá con la idea básica bueno, del material, ¿no? ¿Ok? Sí. Esa es la idea del asunto. Ok, entonces vimos que había un montón de requerimientos para que un espacio-tiempo sea asintóticamente plano, ¿no? La definición era una definición compleja, tenía cinco requerimientos, y lo que vimos es cómo esos 5 requerimientos se dan en el ejemplo más sencillo que vimos, que fue la compactificación del espacio-tiempo de Minkowski. Entonces vimos que en el espacio-tiempo de Minkowski efectivamente estas cosas que pedimos se daban, y vimos, digamos, nos sirvió como ejemplo de la realización de esta definición. ¿Sí? Sí. 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 Okay. Entonces ahora vamos a ver, perdón, ¿qué necesito hacer? Necesito compartir screen. Y entonces me parece que es interesante ver uno no trivial, o sea, un ejemplo más, que no es trivial, y que es el espacio-tiempo, el espacio-tiempo de Schwarzschild. Ok, entonces vamos a hacer la compactificación, llamamos la compactificación de Penrose, o esa es la manera que se conocen estos diagramas, en que dibujamos el espacio resultante, para el espacio-tiempo de Schwarzschild. Entonces vamos a mostrar que el espacio-tiempo de Schwarzschild es asintóticamente plano, haciendo la construcción, pero voy a dejar sin checar las propiedades. Ustedes las pueden checar igual que las checamos para el espacio-tiempo de Minkowski. En realidad van a ver que es prácticamente el mismo cálculo. No se los voy a pedir que lo hagan porque digamos, es engorroso, pero no más engorroso que lo que ya hicimos, ¿ok? El punto es que en principio lo sepan hacer. En principio sepan hacer lo que hicimos, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el espacio-tiempo de Schwarzschild. En la métrica, la parte exterior, sabemos que tiene una métrica que se escribe de esta manera, y sabemos que esa se puede extender usando coordenadas de Kruskal, donde introducimos estas nuevas variables t y x, y donde r se vuelve una función de t y x, deja de ser una coordenada y se vuelve una función. Y resulta que nos damos cuenta que en estas coordenadas no hay nada raro ocurriendo en r igual 2m. De hecho, uno puede simplemente ver esa cosa, y uno puede incluso dibujar, no la puede dibujar fácilmente, pero puede dibujar esta función la función r como función de su argumento, ¿verdad? Porque esta función r de x y t está definida de manera implícita por esta ecuación. Entonces uno puede decir r sobre 2m menos 1 por e a la r sobre 2m igual, llamémoslo alfa, por ejemplo. Y entonces eso es r de alfa, ¿ok? Y simplemente alfa es x cuadrado menos t cuadrado. Y uno puede dibujar esa función de alfa,
usando las herramientas de cálculo para funciones que uno no sabe dibujar. ¿Cómo dibujarían la función esta R de alfa? Bueno, uno podría, por ejemplo, ver dónde tiene mínimos, dónde tiene máximos, etcétera, y ver cómo es la función R de alfa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende a qué me refiero? Sí. Bueno, y uno se da cuenta que la función R de alfa no tiene ningún problema, salvo para alfa igual a -1. Cuando alfa es igual a -1, R de alfa sí se empieza a comportar mal. Y de hecho eso es el punto donde R es igual a 0. Donde R es igual a 0. Y ahí sabemos que hay efectivamente una singularidad, porque podemos calcular el escalar de Kretschmann, que es calcular simplemente Riemann al cuadrado, Riemann contraído consigo mismo, y esa cantidad nos da una cosa que diverge en R, y como es escalar, va a diverger en ese punto, cuando me acerco a esa región, en cualquier coordenada. Sí, todo el mundo está conmigo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ahora, ¿cuál es el rango de estas coordenadas? X y T, ambas tienen rango desde -infinito a infinito, y X, pero X cuadrado menos T cuadrado tiene que ser mayor que -1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a aprovechar y dibujar esta cosa que ya hemos dibujado muchas veces. Las coordenadas T y X. Esas son las coordenadas T y X, y aparte cada punto de esta gráfica tiene en general coordenadas teta y phi. Corresponde a una 2 esfera porque las coordenadas teta y phi no las estamos representando. Entonces cada puntito de estos representa una 2 esfera. ¿Correcto? Y luego acá tenemos la función R, que es una función que bueno, tiene el valor 2m a lo largo de esta línea, 2m a lo largo de esta línea. Perdón, se deberían cruzar ahí. Y tenemos aquí una singularidad que es donde R hubiera valido 0 si fuera parte de la variedad. ¿Ok? Entonces, las líneas de R constante, si R es mayor que 2m, son así. Si R es menor que 2m, las líneas de R constante son así. Y R igual epsilon muy chiquitito es así, ¿verdad? ¿Ok? Y por supuesto, infinito está para allá. Digamos, hay un infinito, me imagino un infinito nulo para allá. ¿Ok? El infinito espacial de alguna manera está para allá. El infinito nulo pasado debería estar para allá. De ahí vienen las geodésicas nulas, radiales, digamos. ¿Ok? Ok, sí, ya. Bueno. Y entonces ahora vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, y la manera general que se hacen estas compactificaciones, es introducir coordenadas nulas, que de hecho van a ser unas coordenadas que van así y así, las voy a llamar U y V mayúscula, porque las coordenadas nulas tienen la propiedad de que aparecen en la métrica de la forma, si esta es U y esta es V, aparecen generalmente en la forma du dv. Nunca aparece du cuadrado solo o dv cuadrado porque son nulas, ¿verdad? Justamente el vector ddu es nulo y el vector ddv es nulo. ¿Sí? Y entonces, cuando uno haga cambio de coordenadas, uno haga un cambio de coordenadas, cambiando la coordenada u y la coordenada v, cada uno por separado, me va a quedar otra vez un producto de cosas en términos del producto de los diferenciales de las dos coordenadas que puse. ¿Ok? Esa es toda la idea
del asunto. Vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces voy a poner estas coordenadas nulas de Kruskal, que ya se las advertí. U la llamo T menos X y B lo llamo T más X. Y entonces dx cuadrado menos dt cuadrado es simplemente du, perdón, menos du de b. ¿Ok? Y entonces lo pongo allí. De hecho, x cuadrado menos t cuadrado es también menos u por b. Entonces también el argumento de R es ese alfa que había puesto como argumento de la función R, es simplemente u y b, u por b. ¿Ok? ¿Cuál es el rango de estas coordenadas? Otra vez, como x y t van desde menos infinito a infinito, pues u y b van desde menos infinito a infinito, pero con la propiedad de que esta hipérbola x cuadrado menos t cuadrado debe ser mayor que menos 1, y eso nos dice que u por b tiene que ser menor que 1. ¿Ok? Porque ese es el punto donde está la singularidad, o donde estaría la singularidad si fuera parte de la variedad. ¿Correcto? Sí. Bueno. No Y ahora entiendo. hacemos lo que dije. Y ahora vamos a agarrar esas coordenadas y las vamos a agarrar, esas coordenadas que tienen este rango tan grande, de menos infinito a infinito, y las vamos a llevar con un arco tangente a unas coordenadas que tienen un rango finito. ¿Ok? Entonces definimos las coordenadas u chiquita y b chiquita, que simplemente es el arco tangente de u y el arco tangente de b. Esas coordenadas tienen ahora el rango menos pi medios, ¿verdad? Porque la tangente mapea al menos pi medios a menos infinito, infinito. ¿Ok? Sí. Y al mismo tiempo necesito que la tangente de u, que es la tangente de u chiquita, y por b, que es la tangente de b chiquita, sean menor que 1. Entonces ese es el rango de las coordenadas, el que puse ahí. Bueno. Y entonces ahora voy a escribir la métrica en esas nuevas coordenadas. R ahora se vuelve una función de esas u chiquitas y b chiquitas, y simplemente haciendo el cambio de coordenadas, la métrica entonces me queda esta cosa así, donde R es esa función apropiada. Esta cosa la puedo escribir como omega cuadrado por una métrica donde lo que tengo es menos du chiquita por db chiquita, entonces saqué todo lo demás para afuera. ¿Ok? Como saqué un factor común, también el r va a estar reemplazado por otra cosa, entonces esa f cuadrado es r cuadrado multiplicado por omega cuadrado. Y el omega cuadrado es esta función extraña. ¿Ok? Bueno, es una función complicada, pero está escrita ahí explícitamente. ¿Ok? Todo el mundo entiende lo que hicimos, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí. Y ahora notamos qué pasa para valores grandes de x cuadrado menos t cuadrado. Para valores grandes de x cuadrado menos t cuadrado, esta cantidad que tenemos ahí, que era 3m cuadrado e a la r 2m sobre r, se puede ver por la forma en que depende R. ¿Okay? Para R's muy grandes, el 1 que está ahí es básicamente despreciable. ¿Ok? Y básicamente el término e a la r por 2m es el que domina.
y E a la R por 2M va a ser básicamente, E a la R por 2M dividido R va a ser X cuadrado menos T cuadrado, ¿verdad? Porque para X y T muy grande, R es muy grande. Y entonces tenemos esa cosa que era E a la menos R sobre 2M sobre R, se vuelve 1 sobre X cuadrado menos T cuadrado, hay unos factores, pero X cuadrado menos T cuadrado es 1 sobre V, y V es tangente de U chiquita y tangente de B chiquita, de tal manera que omega cuadrado para X y T muy grandes se vuelve esta cosa con esas tangentes, y obviamente las tangentes tienden a infinito cuando U o B tienden a más o menos pi, y a menos que la otra sea cero, ese denominador diverge y omega tiende a cero. ¿Ok? Entonces, efectivamente, esas regiones corresponden a omega cero, que serían las regiones, estas regiones extras. Entonces, la métrica no física la voy a llamar de Z, que es la métrica anterior multiplicada por el factor omega cuadrado. Entonces es simplemente du de b por f cuadrado por el elemento el elemento, digamos, de área de una dos esfera, ¿no? Y el rango de estas variables u y b chiquita eran pi medios perdón, era antes en el abierto pi medios a menos pi medios, y con la desigualdad esa de ser menor, que esas tangentes de U y de B fueran menores que 1. Y ahora voy a extender el rango como lo hicimos antes, incluyendo los puntos finales de esta cosa, porque esta métrica dz no le pasa nada raro cuando U o B toman el valor pi medios. ¿Ok? Porque ahí no están ya las tangentes. Entonces, notamos que el lugar donde estaría la singularidad corresponde a x cuadrado menos t cuadrado igual a menos 1. O sea que u por b es igual a 1. O sea que tangente, que las tangentes, el producto de las tangentes de las u chiquitas por b chiquitas son igual a 1. Pero esto se puede reescribiendo las tangentes en términos de senos y cosenos, bueno, de esta manera que puse acá, y obviamente esta cosa, es cero cuando, bueno, esto de ahí es coseno el numerador es básicamente coseno de U más B, ¿verdad? Salvo un factor de 2, porque perdón, eso es el menos coseno de U más B, por un factor de 2, el numerador me refiero, y eso es, bueno, y entonces cuando, lo que necesitamos es que eso sea 0 para llegar al borde, digamos, y eso ocurre cuando el argumento del coseno es pi medios, o sea, U más B igual pi medios. Entonces el rango de las variables nos queda al final pi medios, perdón, U entre menos pi medios y pi medios, B entre menos pi medios y pi medios, pero U más B igual a menor que pi medios, bueno, y mayor que menos pi medios. Se me olvidó decir que también el coseno vale 0 cuando su argumento vale menos pi medios. ¿Ok? Y esa es la región que representa la singularidad. Ok, entonces tenemos ahora las siguientes regiones. Entonces vamos a pintar. Vamos a pintar
nuestro diagrama. ¿Qué es lo que le pasó a este diagrama después de que le hicimos toda esta cosa? Esa era la métrica que teníamos, que era ds cuadrado, ¿verdad? Ahora tenemos la métrica dz cuadrado, ¿verdad? Y para esa métrica, estas coordenadas son nulas, ¿ok? Otra vez, miremos para atrás, perdón, que eche para atrás, a ver. Bueno, o déjenme se las escribo. dz es algo así como du de b, ¿ok? No me acuerdo si un signo menos, me parece que sí, más una función f, que es una función f razonable de u y de b, complicada pero razonable, por el de teta más seno cuadrado de teta de phi. ¿Correcto? Esa es la métrica que tenemos. Entonces, otra vez, cada punto acá va a ser una dos-esfera. Las coordenadas de u y de b son nulas, o sea, el vector d de u es nulo. Si lo meto dos veces acá en la métrica, me da 0. Y el vector d de b también es nulo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Ok. Bueno, entonces las vamos a como coordenadas nulas, las vamos a pintar con coordenadas nulas. Entonces voy a poner un eje, va a ser una de ellas. El otro eje va a ser la otra de ellas. Una es U y otra es B. Y ahora me dicen que el rango de ellas debe ser cada una de ellas en el rango menos pi medios, perdón. Entonces, supongamos que esta fuera U, entonces esta sería pi medios. Hay que checar si esa es U o es B, pero bueno. Pi medios, pi medios, pi medios, pi medios. Este es el rango, ¿ok? De las variables. Pero aparte tengo que quitarle el punto donde U más B es igual a pi medios, porque ahí va la singularidad. Entonces esto no es parte de la historia. Y esto tampoco es parte de la historia. Perdón, acá me quedó torcido, pero bueno. A ver, vamos a borrar. Me quedó torcido porque no hice bien el cuadradito. Y borremos, perdón, ya la borremos acá adentro. Y ahora sí nos queda esta región. Y ahora sí nos queda esta región, que es la región U más B igual a menos pi medio. ¿Ok? Y entonces, la región V igual pi medios pero entonces esta era la coordenada B y esta era la coordenada U. La región V igual pi medios es esta, bueno, es esta, pero obviamente solo me interesa este pedazo de acá a acá, que va entre U igual, entre U, pero entonces esta línea de aquí es V igual pi medios y U entre menos pi medios, ¿verdad? U entre menos pi medios y 0. ¿Ok? Esa es la región donde van las curvas nulas. Ese es el infinito nulo futuro.
Luego tenemos el punto acá que es V igual pi medios, U igual menos pi medios. Que es I0. Y luego tenemos aquí, esta región de acá es U igual menos pi medios y V entre 0 y pi medios. Entonces, esta es la región de donde salen las geodésicas nulas. Y entonces, este es Scri minus, este es Scri plus. ¿Ok? Y hay otro Scri minus y Scri plus que están aquí. La segunda región, hay una segunda región asintótica, entonces este espacio-tiempo tiene dos regiones asintóticas. ¿Ok? Y pintándolo más bonito, lo que tenemos es el diagrama de Penrose del espacio-tiempo extendido de Schwarzschild, que es esto. Y 0, Scri más, Scri menos, la singularidad, ¿ok? Esto es lo que llamaríamos el interior del agujero negro, y esto es lo que llamaríamos el agujero blanco. Este es el exterior del agujero negro. Este es otro exterior, una segunda región asintótica, que sabemos que existe en este espacio-tiempo. Pero en realidad no nos las tomamos en serio porque sabemos que este espacio-tiempo no es realmente muy físico, porque este espacio-tiempo es un agujero negro que haya existido durante toda la historia bueno, desde el comienzo del universo tuvo que existir así. Un agujero negro que se crea y se forma por el colapso gravitacional es una cosa que empieza siendo una estrella, entonces empieza siendo una bola de gas, entonces tengo un espacio-tiempo tipo Minkowski, donde tengo una bola de gas, se va compactando la bola de gas hasta que en el exterior es Schwarzschild, ¿ok? Pero no pasa nada hasta que no llegamos a R igual 2m. Este es obviamente esférico, R igual 2m, y entonces acá pues pasa esto y se genera la singularidad, ¿no? Entonces, ¿sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí me entienden el dibujo, verdad? Sí. Ok. Obviamente, esto va a seguir para allá porque el horizonte tiene que seguir para allá. Y en el diagrama, digamos, es un diagrama obviamente tratando de mantener las coordenadas que sé que se empiezan a volver problemáticas. En el diagrama, de Kruskal, esto realmente es decir, bueno, en realidad, la única parte de todo esto que me creo perdón, voy a borrar todo esto de acá, porque aquí había un espacio-tiempo que era razonable, y aquí había un poco de materia que cayó. Acá afuera es Schwarzschild, obviamente, y acá es esta es la materia que cayó y formó el agujero negro, y todo esto no es físico porque no está tomando en cuenta el hecho de que hay un poco de materia, ¿no? Entonces, un agujero negro normal que se forma por el colapso gravitacional de una estrella. El diagrama que pensamos que tenemos es este. ¿Ok? Acá afuera tenemos, bueno, Schwarzschild, simplemente porque tenemos una masa, como en el caso del Sol, digamos.
es el espacio-tiempo de Schwarzschild, pero todavía no ha llegado, no se ha contraído a R igual 2m, se contrae, se contrae, se contrae, cruza R igual 2m, se forma el horizonte, y acá ya adentro tenemos el agujero negro, ¿no? Y luego, eventualmente, obviamente, la singularidad y todo, ¿no? Entonces, este es el diagrama, digamos, de un agujero negro real que se forma por el colapso gravitacional de una estrella. Y en el caso del diagrama de Penrose, si hiciéramos lo mismo, nos creeríamos solo, digamos, un pedazo de esta historia, ¿no? Entonces, todo esto de aquí no, lo borraría. Y tendría un espacio-tiempo que en el pasado parecía casi Minkowski, y acá tengo un poco de materia que se está colapsando, formando el agujero negro. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces el horizonte es esa geodésica nula. Este es el horizonte, bueno, por el momento es el horizonte de Killing, de nuestro espacio-tiempo, ¿verdad? Vamos a ver que es otro tipo de horizonte también, que se va a llamar el horizonte de eventos, pero todavía no lo hemos definido lo que es un horizonte de eventos. Lo vamos a definir. De hecho, si quieren les puedo ir diciendo para que vean. Miren lo que ocurre en este diagrama. Tengo acá Scribe Plus, que es el futuro, es el lugar a donde van las geodésicas nulas. Si miro el pasado de Scribe Plus, el pasado J- de Scribe Plus, no es todo el espacio-tiempo, sino es solo esto, ¿verdad? Estos puntos de acá no están en el pasado de Scribe Plus. O sea, no hay geodésicas nulas que puedan ir de acá hasta acá. Ajá. Es la frontera de Scribe Plus, perdón, la frontera de J- de Scribe Plus es el horizonte del agujero negro. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene a jugar todo lo que hemos Ya, sí. todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que no. Entonces, bueno, para hacer esta compactificación, básicamente nos tenemos que fijar en las geodésicas nulas, ¿no? Sí, correcto. Buscar coordenadas nulas que nos permiten generalmente hacer este tipo de compactificación, porque cambiar de variables en cosas nulas deja las nuevas variables nulas. Entonces mantiene la estructura causal. Sí, exacto, también. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? O sea, queremos un diagrama que nos hable de, que nos refleje correctamente la estructura causal. Lo que no refleja correctamente es el tamaño de las cosas, pero sí nos refleja correctamente la estructura causal, ¿verdad? O sea, a ver, esta esfera, este punto es una dos esfera y este punto es una dos esfera. ¿Ok? Son dos esferas de tamaños muy distintos, ¿no? En el espacio-tiempo físico. Pero la estructura causal de qué puntos se pueden comunicar con qué puntos, sí está reflejada. ¿Ok? Cómo van las geodésicas nulas, sí están reflejadas. ¿Ok? Porque las dos métricas difieren por un factor conforme, y un factor conforme mantiene una cosa nula en una cosa nula. Ajá. Sí, si dibujo yo mis conos de luz, van a Sí. seguir. Los conos de luz siguen siendo Ajá. estos. Ajá. Ok. Y por lo tanto, aquí adentro, el cono de luz Ajá, sí. no me deja salir. También.
justamente como en la métrica, en las coordenadas con que empezamos, el cono de luz, acá adentro, me indica que no puedo salir de esa región. ¿Ok? Pero este R, que es este R que mide el área de la esfera, de la 2 esfera, ¿verdad? Porque R mide el radio de la 2 esfera, el área, perdón, de la 2 esfera, no el radio, sino el área. El R mide el área de la 2 esfera porque la puedo integrar sobre la 2 esfera y me da básicamente 4 pi R al cuadrado, el área. Esta 2 esfera es mucho más chiquita que esta. Y esta es más grande que esta, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas? No por ahora. Ok. Muy bien, entonces vamos a cambiar de tema. Bueno, en realidad no vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un tema que es importante en este contexto, que es la noción de energía. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que salirme de esto. Tengo que ir acá. Tengo que... Oh, ¿qué pasó ahora? Ok, esa fue la clase 14. Clase 15. Entonces, asociado con esta noción de espacio-tiempo, va a jugar un papel interesante o diferente, o la noción de energía. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo es que eso ocurre. En relatividad general, la noción de energía es delicada de manera genérica. Sabemos, por ejemplo, que si yo tengo una línea de mundo gamma, que representa una partícula que tiene, digamos, una masa m, entonces la partícula tiene lleva una línea de mundo, se le puede asociar una energía relativa a un observador cuya línea de mundo intersecta dicha curva. Entonces, si nuestro observador intersecta dicha curva, le podemos asignar una energía. Esto lo sabemos desde el curso primero. En el punto de intersección se multiplica la 4 velocidad del observador, que le vamos a llamar UA, por el 4 momentum de la partícula, que es a su vez el producto de la 4 velocidad de la partícula por su masa. Entonces, agarramos la tangente de la curva gamma, estoy pensando en una partícula con masa, la tangente de la curva gamma, parametrizada por su tiempo propio, le asignamos una 4 velocidad a esa partícula, la multiplicamos por m y nos da su 4 momentum, y la energía nos la da este producto menos PA por UA, y eso nos podemos dar cuenta que es una buena noción de energía poniendo, por ejemplo, coordenadas normales de Riemann en el punto donde se intersectan la partícula con el observador, y escogiendo las coordenadas normales, por ejemplo, con la dirección t coincidiendo, con la dirección d de t coincidiendo con la 4 velocidad de nuestro observador, de tal manera que nuestro observador tenga una 4 velocidad que sea 1, 0, 0, 0, y obviamente eso, cuando le pegue a P, nos va a dar esta cantidad que normalmente consideramos la energía, porque también la partícula la podemos caracterizar en ese sistema de referencia
localmente inercial, ¿no? Ahora, cuando tengo una distribución extendida de materias, se vuelve muy complicada. Si tengo dos o tres o cuatro o 10 partículas, no sé cómo asignarles energía al conjunto de partículas, porque no sé qué observador usar para cada partícula. ¿Correcto? Sí. Uno podría decir, en el espacio-tiempo de Minkowski, uno podría decir, bueno, voy a agarrar un observador y lo transporto paralelamente hacia los otros puntos. Pero aquí no lo puedo, en general, no lo puedo hacer porque el transporte paralelo depende de la curva con que lo haga. Entonces, es problemático tratar de asignar esa noción de energía a un conjunto de partículas. Pero cuando el espacio-tiempo tiene un campo de Killing tipo temporal, entonces hay una noción muy natural de energía que se obtiene, bueno, el espacio-tiempo voy a asumir que es un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, tiene una hipersuperficie de Cauchy y tiene un campo de Killing temporal. Entonces uno puede definir esta cantidad que se llama, que es la integral sobre la hipersuperficie de Cauchy del producto de el tensor de energía momentum de la materia multiplicado una vez por el campo de Killing, una vez por la normal a la hipersuperficie e integrado sobre la hipersuperficie de Cauchy. ¿Okay? La razón por la que esto funciona, creo que ya lo hemos visto. ¿Todos se acuerdan de por qué se puede hacer esto? La razón por la que esto funciona es básicamente porque si el tensor de energía, dado que el tensor de energía momentum, asumimos que se conserva, ¿ok? Y el campo de, y el campo es un campo de Killing, entonces TAB, si B también es cero, ¿sí? Porque esto es, bueno, esto pegándole al T da cero y lo otro es TAB por gradiente a sigma B, pero como esto es un campo de Killing, la parte simétrica de esto es cero, y como este es un tensor simétrico, el resultado es cero. ¿Ok? Entonces tenemos esta cantidad que es cero, y esto lo puedo considerar como un vector B de A, y tengo divergencia de A igual a cero, y por lo tanto, la integral sobre una hipersuperficie, perdón, la integral de esta cosa sobre un 4 volumen, cualquiera, ¿ok? Es cero, y esto lo puedo convertir por el teorema de Stokes en la integral sobre la frontera de ese 4 volumen. Entonces acá teníamos un 4 volumen, llamémoslo n, no sé, ¿okay? La frontera de n de BA de, bueno, NA de sigma, ¿no? Porque esta es una integral tridimensional. La frontera de una cosa cuatridimensional es una cosa tridimensional. Y ahora lo que estoy pensando, y ahora lo que sabemos es que si yo tengo una hipersuperficie de Cauchy y otra hipersuperficie de Cauchy, y TAB tiende a cero suficientemente rápido en infinito, yo puedo agarrar esto, hacer esta región, esta es mi región N, y entonces la integral sobre toda esta cosa es cero, como las integrales sobre estos bordes no contribuyen porque TAB tiende a
a cero, estoy asumiendo que TAB tiende a cero, entonces la integral sobre esta hipersuperficie es la misma que la integral sobre esta hipersuperficie, y por lo tanto no depende de qué hipersuperficie yo haga, voy a tener el mismo valor de esa cantidad. Sí, esto alguna vez ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, pero esta sería la energía asociada con la materia que tiene un tensor de energía de momentum. Pero si pensamos de alguna manera en asignarle energía al espacio-tiempo mismo, o sea, la variable dinámica de la relatividad general, que es la métrica, parece que no hay una noción satisfactoria en general. Sabemos en particular que no se puede definir una noción de tensor de energía momentum del campo gravitacional, por lo menos nadie lo ha logrado. Y la razón que pensamos que es problemático está ligado con el principio de equivalencia, que nos dice que en cierta manera el campo gravitacional localmente se puede hacer desaparecer si uno se deja caer, ¿verdad? Si uno se deja caer, está en un sistema en caída libre y el espacio-tiempo es localmente como el de Minkowski. Y eso está realizado en la relatividad general, matemáticamente, en términos de las, ¿cómo se llaman? Coordenadas normales de Riemann, ¿no? Entonces, si es equivalente al espacio-tiempo de Minkowski, uno no piensa que al espacio-tiempo de Minkowski le deba asignar un tensor de energía momentum, y entonces tampoco pareciera razonable que haya una noción de, bueno, una noción de tensor de energía en momentum asociado al campo gravitacional. Esto no es 100% correcto, porque por supuesto tenemos cantidades que miden la desviación del espacio-tiempo de Minkowski, la curvatura, etcétera, pero nadie ha encontrado una cantidad que pudiéramos llamar el tensor de energía momentum del espacio-tiempo. Nadie ha podido encontrar una cosa que funcione como debería funcionar, que nos permita hacer el tipo de argumento que acabo de hacer. ¿Ok? Profesor, aquí me surge una duda. Dime. O sea, yo entiendo que para encontrar el campo gravitatorio, pues necesitamos conocer el tensor de energía-momento. Entonces, o sea, me parece circular cómo podemos asociarle a algo un tensor de energía-momento si ese algo depende como tal del tensor de energía-momento. No, a ver, este es el tensor de energía momentum de la materia. TAB es el tensor de energía de momentum de la materia. Uno quisiera de pronto pensar en asociar algún otro tensor de energía momentum para hacer una cosa similar que no apareciera en las ecuaciones de Einstein, obviamente ¿verdad? Ok, entonces este sería parte, o sea, no aparecería allí en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein. Sí, no, bueno, a menos que cambiáramos las ecuaciones de Einstein, no aparecería en el lado derecho de las ecuaciones de Einstein, no. Pero uno quisiera decir, bueno, la materia produce la curvatura o limita la curvatura del espacio-tiempo según las ecuaciones de Einstein, y aparte uno podría pensar que el espacio-tiempo en sí mismo tiene un tensor de energía-momentum que de alguna manera no contribuye, o uno podría tratar de inventarse una teoría en que sí contribuye y que simplemente por alguna razón sea muy chiquito y nunca lo hayamos visto, o cosas por el estilo, ¿no? Ok, ¿Ok? sí, gracias. De paso, el tensor de energía momentum no es suficiente. Una cosa que debe uno estar consciente es que saber el tensor de energía momentum de la materia no es suficiente para saber el espacio-tiempo, ¿verdad? Estuvimos viendo el capítulo anterior, vimos que para saber el espacio-tiempo, incluso en el caso vacío, donde el tensor de energía momentum es cero, necesitábamos una cosa muy importante, que son los datos iniciales. ¿Ok? Entonces, si yo te digo que el espacio-tiempo es vacío, no sabes que la solución es Minkowski. En general no la es. ¿Ok? Ok, ¿Sí? Entonces, cuidado con esa noción. Es una noción
que uno se encuentra bastante seguido con gente que dice esas cosas, pero hay que tener cuidado, ¿no? La materia no determina el espacio-tiempo, restringe el espacio-tiempo, restringe cómo se va a curvar, se va a curvar rigido por las ecuaciones de Einstein, pero puede haber curvatura aunque no haya materia, ¿ok? Ejemplo típico, una onda gravitacional. Otro ejemplo típico, Schwarzschild mismo, el espacio-tiempo de Schwarzschild extendido es una solución de las ecuaciones de Einstein. ¿Con qué tensor de energía-momentum? Cero. Del vacío. El vacío, cero. Tensor de energía-momentum, cero. Y sin embargo, el espacio-tiempo es Schwarzschild extendido, ¿verdad? Con un agujero negro y todo ese rollo. Y cuando se habla entonces de la energía de la onda gravitacional, ¿qué es? Bueno, eso se vio en el primer curso. En el primer curso, uno hace una teoría de perturbaciones y define una cosa que medio se parece a la energía y se llama un pseudotensor. No es realmente un tensor. Entonces, depende de las coordenadas. Uno en la práctica usa unas coordenadas que son muy, básicamente, un fondo que es básicamente de Minkowski. Y la cosa medio funciona, ¿ok? En la práctica, bajo ciertas condiciones, se comporta como, ¿ok? Eso se estudió en el capítulo de ondas gravitacionales, en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, pero cuando se estudian ondas gravitacionales se estudia eso. Pero ese no es el tensor de energía momentum de la gravitación, es un pseudotensor que se puede definir cuando uno está haciendo teoría de perturbaciones. Ok. ¿Okay? Entonces, en general, no está definido. ¿Ok? Ok. Y tiene todo tipo de problemas como el que mencioné. Digo que en la práctica uno los ignora, pero es problemático, ¿no? No es un tensor, no se comporta como un tensor, no están realmente bien definido. Profesor. Sí. Bueno, un poco más en lo mismo. Entonces, por ejemplo, para un observador lejano, hablar de la pérdida de energía por radiación gravitacional de una estrella muy, muy lejana, entonces no tiene sentido, ¿verdad? O sea, esa de pérdida de energía. Bueno, vamos a ver que en cierto sentido tiene un sentido, pero es un sentido que vamos a ver, que está ligado a cosas que vamos a ver ahora, ¿ok? En espacio-tiempos que son asintóticamente planos, se pueden definir ciertas cosas, ¿ok? Ok. Entonces, ese es el tipo de cosas que en realidad también es lo que se hace con las ondas gravitacionales en general. Se considera que uno está en un espacio-tiempo que es prácticamente plano y entonces toma esas como coordenadas del fondo y bla, bla, bla. ¿Ok? Vamos a ver justamente eso, que en espacio-tiempos asintóticamente planos hay ciertas nociones de energía. Vamos a ver dos nociones de energía. La noción de energía, la primera que vamos a ver, la que vamos a encontrar ahora, se llama la energía de Komar. Y luego la más general y más interesante se llama la energía o la masa de ADM. Esas son las dos energías de las que vamos a hablar. ¿Okay? Y hay otras de las que no vamos a hablar, ¿no? Hay una especie de algo parecido a la energía de ADM que se llama la energía de Bondi, pero no voy a hablar de esa. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, entonces primero vamos a empezar con una noción de energía que se va a llamar la energía de Komar. Bueno, entonces como les dije, en ciertos tipos de espacio-tiempos, en particular los espacio-tiempos asintóticamente plano, es posible asociar ciertas nociones de energía al espacio-tiempo mismo. Entonces la primera que vamos a considerar es una energía que también está asociada, como la anterior, a una simetría temporal. ¿Ok? Entonces, en concreto, vamos a considerar un espacio-tiempo que sea asintóticamente plano y estático. O sea, que tenga un campo de Killing temporal que es ortogonal a una hipersuperficie. Y la idea básica es definir la noción de
una noción de masa o energía, en analogía a lo que se hace en el caso newtoniano. En el caso newtoniano, uno puede definir la masa de un objeto integrando a grandes distancias el gradiente del potencial newtoniano, y dividiendo sobre 4pi, ¿verdad? Entonces, ahí estoy trabajando con G igual a 1, perdón. Esta definición es razonable y se basa en que aplicando, digamos, el teorema de Gauss, digamos, que es la versión que nos interesa acá, considerando una esfera muy grande, puedo convertir esta integral de superficie, convirtiéndola en la divergencia de lo que está dentro, y la divergencia de lo que está dentro me queda entonces el laplaciano del potencial newtoniano, y eso es 4pi rho, y me queda la integral de rho sobre el volumen, y la integral de rho sobre el volumen es lo que uno llamaría la masa, ¿verdad? Y el 4pi ahí está justamente para cancelar ese 4pi que tenemos en la ecuación de Poisson. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. Sí. Entonces, la analogía se va a basar en que esta gradiente del potencial newtoniano es lo que llamaríamos G chiquita, ¿verdad? En la Tierra es la aceleración, digamos, de la gravedad, o la aceleración que imprime la gravedad, y representa la fuerza que hay que ejercer sobre una masa unitaria para mantenerla fija, ¿ok? Si yo tengo una bolita que tiene una masa 1, para mantenerla en un lugar, para evitar que se caiga, le tengo que ejercer una fuerza 1 por G, donde G es la aceleración de la gravedad, que es el gradiente del potencial gravitacional, ¿verdad? Bueno, el menos gradiente del potencial. Bueno, entonces queremos hacer consideraciones generales en el caso relativista. Entonces, para empezar, voy a considerar que este campo de Killing, el punto de un campo de Killing es que si yo multiplico el campo de Killing por una constante, me queda un campo de Killing, ¿verdad? Porque la propiedad de Killing simplemente me dice que la parte simétrica de su derivada covariante es 0. ¿No? Entonces, si multiplico un campo de Killing por una constante, me queda un campo de Killing. Entonces, necesito primero normalizarlo de alguna manera razonable, y lo voy a normalizar de tal manera que en infinito, que cuando yo me acerco a infinito, ese campo tenga magnitud 1. Si yo tengo un espacio-tiempo genérico que no es asintóticamente plano, no voy a tener una manera, una manera canónica, perdón, acá dice una manera no canónica, no voy a tener una manera canónica de normalizarlo, no voy a saber cómo normalizarlo. O sea, podría ser muchas cosas parecidas, pero una de las cosas que no voy a saber es cómo normalizarlo. El punto de normalizarlo a 1 es que uno puede considerar ese campo, como es un campo temporal, como representando a un observador estático, porque un observador estático tiene una velocidad 1. Bueno, magnitud 1 quiere decir que xia es menos 1, porque xia es temporal, ¿verdad? Magnitud quise decir magnitud absoluta, ¿no? Entonces esa podría ser una 4 velocidad de un observador que estuviera estático en infinito, o en otras palabras, a distancias muy, muy lejanas de bueno, de las regiones, digamos, complicadas del espacio-tiempo. ¿Sí? No me quedó claro eso del 1. ¿1? ¿Por qué A ver, un observador, la 4 velocidad de un observador siempre tiene tamaño 1, ¿verdad? Porque la 4 velocidad... magnitud. Ah, sí, ok. Es que estaba pensando en el signo de la 4 velocidad. Ah, sí, No, magnitud. sí, perdón, es menos, el signo es menos 1, entonces debería haber dicho
lo voy a normalizar de manera que tenga magnitud -1, debería de puesto ahí. Ok. Sí. Y ahora vamos a pensar en qué aceleración experimenta ese observador que está estático, porque a pesar de estar estático, siente una aceleración, ¿correcto? Siente una aceleración porque no se está moviendo en una geodésica, Ah, ¿correcto? ok. Nosotros, digamos, ahora sobre la superficie de la Tierra, estamos, uno va a decir, está quieto, sí, pero no estamos en un sistema inercial, estamos acelerados, estamos sufriendo una aceleración 9.8 metros por segundo al cuadrado hacia arriba, ¿correcto? Porque si fuéramos inerciales estaríamos en caída libre, lo que desde el punto de vista newtoniano correspondería a sufrir una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado hacia abajo. Pero eso, desde el punto de vista relativista, en realidad es caída libre, es no aceleración. ¿Correcto? Ajá, correcto. Okay, entonces, observadores estáticos en un campo gravitacional, en un espacio-tiempo estático, no son inerciales en general. Sufren una aceleración. Entonces vamos a calcular nos va a interesar esa aceleración, porque esa aceleración por una masa unitaria es la fuerza que se necesita para mantener una partícula ahí quieta al lado de ese observador. ¿Correcto? Ok. Porque si la suelto, se cae. Profesor. Sí, Entonces, todos los observadores que no se mueven a lo largo de geodésicas están acelerados, ¿verdad? sí, Ok, ya. sí. Esa es los observadores inerciales son aquellos que se mueven en geodésicas. Así también, por ejemplo, los satélites arriba de la Tierra están en sistemas de referencia acelerados, no geodésicos. No, ellos están en sistemas geodésicos, se mueven en caída libre. Ok. Los satélites dando vueltas alrededor de la Tierra están en caída libre. La estación espacial está en caída libre. Y por eso es un sistema inercial local. Y por eso si un astronauta suelta una naranja, se queda ahí parada donde la soltó. Mantiene su velocidad constante. Claro, sí, cierto. Ok, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces vamos a considerar estos observadores en infinito y vamos a ver las fuerzas que ellos tienen que hacer para mantener, vamos a imaginarnos un conjunto enorme de estos observadores llenando todo infinito y vamos a ver las fuerzas que ellos tienen que hacer para mantener esas partículas estáticas, que va a ser el análogo, bueno, como esas partículas van a tener masa 1, las voy a considerar de masa 1, van a ser el análogo al gradiente del potencial newtoniano, que es la fuerza que tiene que hacer un observador para mantener una partícula quieta en un potencial desde el punto de vista newtoniano, ¿no? Ok. Bueno, entonces primero vamos a definir esta cantidad que se llama el factor de redshift, que es simplemente la magnitud de este campo de Killing, normalizado a tener norma 1 cuando en infinito. Y eso está asociado con que un observador estático en un punto cualquiera que emite una señal con frecuencia nu0 para un observador en infinito, que es estático. Entonces, perdón, un observador estático en un punto cualquiera emite una señal con frecuencia nu0, será detectada por un observador en infinito con la frecuencia v por nu0. ¿Ok? Ese es todo el mundo conoce ese resultado, ¿verdad? Sí.
Ok, si no lo conocen, tienen que mirar Corrimientos y el Rojo en el capítulo 3 o 4 del libro. No sé. Es del primer curso, ¿no? Bueno, entonces la 4 velocidad de un observador que se mueve a lo largo del campo de Killing es en general, bueno, moverse a lo largo del campo de Killing quiere decir moverse paralelamente, pero para que sea una 4 velocidad tiene que estar normalizado a 1. Entonces necesito dividir por B para que esté normalizado a 1 y ahora esa cosa sí es una 4 velocidad, ¿verdad? Tiene norma 1. Sí. Ok. Y su aceleración es, bueno, en cuanto se desvía de ser un movimiento geodésico, ¿verdad? La 4 aceleración es V derivada B por UA, que para una geodésica es 0. ¿Ok? Sí. Entonces esa es la 4 aceleración. Bueno, y ahora simplemente hacemos la cuenta, sustituimos U por lo que es. Bueno, y el resultado es ese de ahí, donde usamos el hecho de que la derivada actuando sobre el factor 1 sobre B es la derivada actuando sobre esta cosa a la menos ese producto a la menos 1 medio, y eso es menos 1 medio de esta cosa a la 3 medios por la derivada de adentro, por la derivada, bueno, por 2 veces la derivada de xi, porque la derivada en la métrica, ese es el operador derivada asociado a la métrica, entonces a la métrica no le hace nada. Como tenemos xi cuadrado, pues, bueno, pues queda ese término ahí. Esta es una cuenta directa. Y simplemente vemos que tenemos xi A, xi B, multiplicado por el gradiente B de xi A. Pero como es un campo de Killing, la parte simétrica de gradiente B xi A es 0, y está multiplicado por un tensor simétrico que es si A, si B, entonces eso da 0. ¿Ok? Entonces digamos, la C4 aceleración, entonces actuando sobre el factor B no nos da nada y solo nos queda este término que tenemos ahí, derivada B de xi A. ¿Correcto? Sí. Bueno, y entonces ahora, como dije, vamos a considerar que bueno, esta es la fuerza que hace un observador estático en infinito para sostener una partícula de masa 1. ¿Ok? Para que esa partícula no se mueva en una geodésica, porque si se mueve en una geodésica va a empezar a caerse hacia, bueno, lo que sea que está causando gravitación, ¿no? O sea, mantenerla estática es que se mantenga moviéndose a lo largo de la curva integral del campo de Killing, o sea, se mantenga con una velocidad, con esa 4 velocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, sí. ¿Sí o no? No, no, que está bien. Ok. Ahora, la fuerza ejercida en infinito, esta es la fuerza que necesita, bueno, perdón, esta es la fuerza que se necesita aplicar, esta es la aceleración medida por el observador que está en ese lugar, ¿verdad? Y que tiene una piedrita que tiene masa 1 en su mano. Ahora, esa es la fuerza hecha por ese observador. Y ahora queremos calcular la fuerza que haría un observador estático en infinito para sostener la partícula de masa unitaria. ¿Ok? Que no es la misma fuerza que hace el observador que está en esa posición, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, tengo un espacio-tiempo curvo. Voy a
voy a abusar un poco de la pintura. Tengo un espacio-tiempo curvo, en cierta manera, bueno, por acá hay algún objeto, qué sé yo, bla, bla, bla. Y yo estoy por acá y quiero mantener, este es mi observador, este es el campo estático, estas son las líneas, digamos, estáticas, las líneas integrales del campo de Killing, y acá hay un observador que se mueve con esa velocidad UA, y se mantiene estático y tiene agarrada, ese señor tiene agarrada en su mano una piedrita de masa 1, y entonces la fuerza que le tiene que hacer, la fuerza que ese señor hace es el tamaño de la 4 velocidad por la masa que es 1, ¿no? ¿Ok? Ahora, este señor que está acá, no hace necesariamente la misma fuerza que un señor que está, a ver, lo pinté aquí, lo voy a pintar mucho más lejos. Otro señor que está por acá, imagínense que quiere sostener a esta partícula que tiene una masa 1, pero la sostiene con una cuerda, ¿ok? O más bien, imaginémonos el observador acá. Este es el observador, este observador tiene que hacer una fuerza, pero para mantener la partícula, pero esa es la fuerza que hace él ahí. Y la que me interesa es la fuerza que tendría que hacer un observador que estuviera aquí si la quisiera sostener a esta partícula con una cuerda. ¿Ok? Entonces este señor ata a la partícula esta con una cuerda y la soporta allí. Entonces nos va a interesar la relación entre la fuerza que ejerce este señor acá y la fuerza que ejerce este señor acá. ¿Ok? Esas dos fuerzas no son la misma. Y la razón por la que no son la misma, y esta es parte del... La razón que no son la misma es, imagínense que este señor de aquí hace un cierto trabajo jalando un poquito desplazando un poquito la partícula, jalando de la cuerda y desplazando un poquito la partícula. ¿Ok? Esta partícula ahora gana una cierta energía y usamos esa energía para convertirla en una señal luminosa, se vuelve para acá y esa señal luminosa la mandamos para allá. ¿Ok? Un fotón. Ahora, este fotón, durante este viaje, va a sufrir un corrimiento hacia el rojo y va a perder energía. ¿Verdad? Bueno, en principio yo puedo usar la energía de este fotón ahora, y compararla con el trabajo que hizo este señor, compararla con el trabajo que hizo este señor al desplazar la cuerda. Y como estamos en una situación estática, es mejor que la energía se conserve. Y si se ha de conservar la energía, entonces la fuerza que hizo este señor aquí y que se convirtió en energía, bueno, el trabajo que hizo este señor aquí no puede ser igual al trabajo que se hizo aquí o la energía que se ganó aquí, porque entonces no cerrarían las ecuaciones de conservación de energía. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Podría explicarlo otro poco? A ver, este señor tiene a ver, hagámoslo de otra manera para que se vea mejor. Este señor deja que la partícula, vamos a hacerlo al revés. Este señor deja que la partícula caiga un poquito hacia abajo y con eso genera energía. Llega la partícula hasta acá, perdón,
la partícula entonces se desplazó hasta acá. ¿Ok? Cuando aquí la cuerda se jaló para allá, esta partícula se desplazó hasta acá. Ok. Entonces esta partícula, y ahora este señor agarró la energía que ganó, la manda para allá, esta energía se corre hacia el azul, y ahora uso esa energía para levantar esta partícula de aquí y moverla de vuelta para acá. Supónganse que no tuvo que mandar toda la energía, sino se quedó con un poquito. Entonces tengo una máquina de fabricar energía. ¿Verdad? Porque lo vuelvo a hacer. Ajá, claro. No puede ser. No puede ser. Ok. ¿Ok? Entonces, el hecho de que haya corrimiento hacia el rojo de las partículas y el hecho de que se vaya a conservar la energía de las partículas, ¿ok? Va a tener que estar relacionado con el hecho de que el trabajo que este señor hizo aquí no se relacione con el trabajo que se hace aquí por el mismo factor de corrimiento hacia el rojo para que la energía al final se termine conservando. Ok. ¿Ok? Ok. Entonces, eso se los dejo para esa es una tarea que se las dejo para que la piensen bien, con cuidado y detenimiento, ¿ok? Entonces, otra vez, acá es, considerando la energía suministrada a un objeto en un punto finito por un observador en infinito que hace un cierto trabajo, luego considera que esa energía es enviada a infinito, digamos, en forma de un fotón. La energía debe conservarse en este ciclo, por lo cual debe haber una relación entre las fuerzas que hacen y reciben trabajo, ¿no? Entonces, ese es el problema 4 del capítulo 6 del libro de Wald. Se los dejo. Y vean que la fuerza que se hace en infinito es igual al corrimiento, al factor de corrimiento hacia el rojo por la fuerza local, por la fuerza que hace el observador local. ¿Ok? Ok. Entonces, ese es un problema que la mayoría lo hicieron cuando tomaron el curso 1, pero si no, se los dejo ahí porque es un... Ok, entonces nos interesa, como dijimos, la fuerza ejercida en infinito en la dirección normal a una 2 esfera. Entonces me voy a imaginar una 2 esfera cerca de infinito. Estática, y por lo tanto, bueno, me la voy a imaginar esa 2 esfera estática y me la voy a imaginar en una hipersuperficie normal al campo de Killing. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo mi región aquí donde, bueno, todo el asunto es estático, entonces hay un campo de Killing. Este es el espacio-tiempo en la región lejana. Este es el campo de Killing. ¿Okay? Y me voy a imaginar una hipersuperficie que es normal al campo de Killing. Bueno, que de cierta manera es esto que acabo ya de pintar acá. Esto es normal al campo de Killing. Y sobre esa hipersuperficie voy a pintar una 2 esfera muy, muy grande. Entonces es una hipersuperficie que contiene, es una hipersuperficie que es ortogonal al campo de Killing y sobre esa superficie tridimensional pongo una 2 esfera que creo que la llamé S. ¿Ok? Que está muy lejos. Y ahí voy a llenar esa cosa de observadores, de estos observadores. Voy a poner en cada uno de estos puntos observadores
estáticos. ¿Ok? Cada uno de ellos sosteniendo una partícula de masa 1. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la fuerza, que ya la teníamos calculada, que es esta. ¿Verdad? Bueno, esa es la 4 aceleración. La vamos a convertir en fuerza multiplicándola por la masa, que es 1. Entonces, esta es la cosa. Y la vamos a multiplicar por el factor de corrimiento hacia el rojo, o sea, la vamos a multiplicar por un V. Entonces es... Perdón, ¿dónde está acá? Tenemos xi b dividido, bueno, xi dividido b cuadrado por la derivada de xi, que es lo que tenemos acá. Xi por dividido b cuadrado por la derivada de xi, multiplicado por el factor b, que es el factor de corrimiento hacia el rojo, y ahora multiplicado por el vector normal a mi 2 esfera. ¿Qué pasó con mi 2 esfera? Acá está. Entonces ahora lo voy a multiplicar por la dirección normal a la 2 esfera, porque me interesa la fuerza en esta dirección que tiene que hacer el observador para mantener a la partícula. ¿Ok? Ok. Y sumado sobre todos los observadores, que es el análogo a la integral esta que teníamos. Es el análogo a esta cosa, ¿verdad? Salvo por el factor de 4pi, que luego seguramente lo vamos a meter. Esta era la fuerza para mantener una partícula estática, era la fuerza necesaria para mantener una partícula estática, integrada sobre la superficie, o sea, sumada sobre todos los observadores estos, integrada por la normal a la superficie, por el elemento, digamos, el vector normal a la superficie y el elemento de volumen asociado con la superficie. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Justamente pusimos el factor de 1 sobre 4pi, pusimos la fuerza y multiplicamos por el factor normal. Es un vector unitario saliente normal a la 2 esfera en infinito. Y ds es el elemento digamos, de volumen o de superficie de esa 2 esfera. Ok. Ahora, el vector unitario normal a la hipersuperficie sigma, ya sabemos que es, bueno, la hipersuperficie sigma era perpendicular al vector de Killing, entonces es normal al vector de Killing, pero para hacerlo normal hay que hacer que tenga norma menos 1, entonces hay que dividirlo por el factor b. Y entonces ahora vamos a hacer, vamos a calcular esta derivada, la derivada b de xi a, voy a bajar un índice. Y como es un campo de Killing, sabemos que la parte simétrica es 0, entonces solo la parte antisimétrica nos interesa. Y entonces yo puedo agarrar esta ecuación que tenía allá arriba,
dividirla por 2 y poner el producto de estos dos vectores de manera antisimétrica. Entonces, el primer xi que tenía, a ver, entonces, uno de los b's se fue y me quedó xi sobre b. Xi sobre b es n, ¿no? Entonces tengo xi sobre b que es n chiquito, y como estoy tomando la parte, bueno, lo voy a multiplicar por 2, o bueno, multiplicar por 2 y dividir por 2, pongo se me vuelve un 8pi en vez de un 4pi, y en uno de ellos le cambio el orden, que lo puedo hacer porque esta cosa es antisimétrica, y entonces me queda este objeto que tengo acá, es 1 sobre 8pi integral de la derivada de xi por esta cosa antisimetrizada, NA mayúscula por NB minúscula menos NB mayúscula, N mayúscula B, N minúscula A. N minúscula es el vector unitario perpendicular a la hipersuperficie sigma, y N mayúscula es el vector sobre la hipersuperficie sigma, pero perpendicular a mi 2 esfera. Entonces, eso es lo que llamó el bivector ortogonal a la 2 esfera. ¿Ok? Ay, perdón, yo tengo una duda medio básica, pero Sí. ¿por qué apareció de repente de tener NA, ahora tenemos NAB? Porque, a ver, uno de estos objetos era NAB. Fíjate que arriba tenía B, sí, B dividido B cuadrado. Entonces, uno de los factores de B de corrimiento hacia el rojo se fue. Ajá, eso sí lo veo. Y me quedó xi B dividido B, pero xi B dividido B es lo que se llama NB. Ok. Entonces ahora tenía el gradiente multiplicado Pero es por N minúscula, ¿no? N minúscula, minúscula. ajá. Okay. Ese es N minúscula B, porque sí, ese es el Ajá, vector ajá, hasta ahí, unitario. Ese es el vector unitario perpendicular a sigma. sí. Ok. Entonces ahora en mi integral tengo la derivada, un vector NA grande y un vector NB chiquita. Ujú. Y como esa cosa es antisimétrica, pues lo puedo antisimetrizar. Puedo poner Ok, ya vi, sí. Sí. y ahora lo pongo 2 veces, pero en el orden al revés, Ok, porque la cosa es sí. antisimétrica. Sí, gracias. ¿Ok? Profesor, Sí, perdón, ¿este vector NB chiquita está en la misma dirección que sigma? O sea, es perpendicular a la hipersuperficie, entonces está en la misma dirección que el campo de Killing sigma. Perdón, que el el campo NB chiquita es temporal. simplemente el campo xi reescalado para que tenga norma 1. Ah, ok, perfecto, ya, claro, claro. ¿Ok? Y N mayúscula es perpendicular a N. N mayúscula está sobre la hipersuperficie, pero es perpendicular a la 2 esfera que estoy considerando. Ok. Claro, ok, ya. Sí. Ok, pero para cualquier objeto que tenga de este estilo, integrar ds es en realidad, sabemos que las únicas integrales que tienen sentido es integral por el elemento de volumen, ¿verdad? Integrar las integraciones, solo las integraciones, las únicas integrales que tienen sentido, ya habíamos visto que son integrales de n formas sobre n superficies, ¿verdad? Entonces eso que llamamos integrar ds es realmente integrar sobre el elemento de volumen de la 2 esfera. ¿Correcto? Eso es lo que llamamos integrar un escalar, es realmente integrar el escalar convertido en multiplicado por la forma de volumen, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Sí.
Lo habíamos visto en el caso Sí. espacial, en el espacio temporal, y ahora es en el caso bidimensional, es el más sencillo, ¿no? Entonces, esa integral es en realidad, ¿no? Esa es una notación, pero en realidad lo que estamos diciendo es integrar ese escalar FAB, NAB, que es un escalar, por la dos forma de volumen de la dos esfera. La dos forma de volumen de la dos esfera es el determinante de la métrica de la dos esfera por las dx1 y dx2, las coordenadas sobre la dos esfera. ¿Sí? Sí. Ahora, ahora vamos a tratar de relacionar ese elemento de volumen de la dos esfera con el elemento de volumen en el espacio. En el espacio-tiempo. Bueno, recuerden que sabíamos cuando el elemento de volumen en el espacio-tiempo, del espacio MGAB, ¿verdad? Que es la cosa que normalmente escribíamos como raíz de G, dx1, wedge dx2, wedge dx3, wedge dx4, o bueno, dx0, wedge dx1, dx2 o dx3, ¿no? Es el elemento de volumen. Entonces, el elemento de volumen en la 3 esfera, en una 3 superficie, es el elemento de volumen contraído su primer índice con el vector normal. ¿Verdad? Entonces, es el elemento de volumen de la 3 esfera. ¿Correcto? Epsilon ABCD multiplicado por el vector normal NA. Y ahora que tengo el volumen de la 3 esfera, el elemento del volumen de la 3 esfera, el elemento de volumen de la 2 esfera es ese elemento de volumen multiplicado en su primer índice, que ahora es el índice B, por el vector normal a la 2 esfera. ¿Correcto? Ok. ¿Ok? Entonces, esta cantidad que teníamos que integrar, que era FAB-NAB por DS, es en realidad FAB-NAB por este elemento de volumen SD tilde. Y ahora voy a considerar, estos dos vectores son perpendiculares, el vector NA y NA. El NA chiquito es un vector temporal, el vector NA, ambos son unitarios, pero uno es temporal, o sea, el NA chiquito tiene tamaño -1, el NA grande es un vector temporal espacial unitario. Como son perpendiculares, la puedo completar a una base ortogonal de vectores, ¿ok? Voy a agregar un par de vectores que son ortogonales a estos dos y son, por lo tanto, tangentes a la hipersuperficie, ¿ok? Llamémoslos XA y, bueno, llamémoslos UA y VA, por decir una cosa. Y ahora voy a tomar esos cuatro vectores, son cuatro vectores perpendiculares, son una tétrada, cuatro vectores perpendiculares, 3 de ellos espaciales, todos de norma 1, uno de ellos temporal. Y voy a tomar la base dual de 1 formas y la voy a escribir como DTA, DZA, DXA, DYA. Son las 1 formas que hacen una base dual de este espacio, ¿verdad? Entonces, esos dos vectores más los otros dos que agregué hacían una base del espacio tangente en un punto y la base del espacio dual la llamé así, ¿ok? Por razones obvias. DTA es el dual de NA, DZA es el dual de NA, DXA y DYA son los duales de los otros dos vectores. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? No, los perdí. Sí, yo ya estoy un poquito perdida, la verdad. Estoy intentando seguirlo, pero Los vectores, dada una base de vectores en un punto,
hay una base de vectores duales. Los vectores duales son cosas que actúan sobre vectores y me dan números, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la base dual a una base son aquellos que, actuando sobre los vectores, llamemos los primeros vectores x1, x2, x3, x4, con el índice A arriba, y los otros Abajo. abajo los voy a llamar dx1, dx2, dx3, dx4, simplemente por costumbre de que los... Ok, esos son los vectores duales. Creo que más bien mi pregunta está en ¿a qué se refiere esto? A esta parte donde dice la completación en cada punto a una base ortogonal. O sea, Ok, en ahí, cada punto tengo estos dos vectores, ¿verdad? Ellos sí. son, esos dos vectores son ortogonales. Tengo este punto de aquí y tengo dos vectores. Este vector que es NA y este vector que es NA. Y en este punto voy a completarlo. Este punto es un punto en el espacio cuatridimensional. Sí. ¿Okay? Entonces el Sí. espacio tangente es un espacio vectorial de 4 dimensiones. Voy a Ok. agarrar otros dos vectores que sean perpendiculares a este. No lo puedo pintar acá porque no puedo pintar 4 dimensiones, pero este lo llamo XA y otro lo llamo, bueno, lo voy a pintar en la misma dirección, lo voy a llamar YA. Son otros dos vectores que también son perpendiculares a estos dos y son perpendiculares entre sí, y YA, XA es igual a 0 y YA es igual a 1 y XA es igual a 1. ¿Verdad? Siempre puedo completar tengo un espacio vectorial, tengo dos vectores, las completo a hacer una base y hago que la base sea ortogonal. Ok. Ok. ¿Ok? Sí. Y ahora busco los vectores duales. Entonces busco el vector, voy a llamar DTA, es la cosa que actuando sobre NA da 1 y DTA actuando sobre todos los demás da 0. Los otros tres da 0. DZA actuando sobre DZA abajo, actuando sobre NA da 1 y DZA actuando sobre cualquier otra da 0, etcétera, etcétera. Ok. ¿Ok? Sí. Gracias. Estos vectores no son necesariamente los diferenciales de coordenadas. Puede que no fueran. Son vectores que construí así, podrían no tener nada que ver con ninguna coordenada, ¿ok? El punto es que el elemento de volumen, como todos estos vectores son unitarios, la métrica en estos vectores, la métrica en ese punto es la métrica de Minkowski, ¿verdad? Son 4 vectores perpendiculares, uno mide -1, el otro mide 1, el otro mide 1, el otro mide 1, y son todos perpendiculares. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Entonces la métrica de Minkowski es dt cuadrado, perdón, menos dt cuadrado más dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado. Su determinante es 1, por lo tanto. Ah, sí. Entonces el elemento de volumen es simplemente dt wedge dz wedge dx wedge de y. A, B, C, D. ¿Correcto? Ok. Y por definición del producto wedge, lo que tengo que hacer es agarrar todas las combinaciones, todas las permutaciones de estos productos, o sea, todos los tensores de cuatro índices obtenidos por el producto externo de estos vectores y y cambiarles de signo dependiendo de la permutación que se trate. Entonces sumo sobre todas las permutaciones pi de los índices A, B, C y D
y tengo esta cosa que está acá. ¿Ok? Ok. Esa es la definición del producto wedge. Y entonces ahora veamos quién es ECD. ECD, acuérdense que era SD, hay que multiplicar esta cosa por los vectores NA y NB. Entonces ya tengo este de acá y ahora los multiplico por los vectores NA y NB, que eran los duales a T y a Z, ¿no? Entonces, bueno, es fácil ver que los únicos términos que van a dar algo distinto de cero van a ser cuando el DTA le pegue, el DTA, el DT le pegue al N chiquito y el DZ le pegue al N grande. ¿Correcto? Cuando no se repitan. Bueno, cuando el DT actúe sobre su dual correspondiente, ¿verdad? Y en esos casos nos van a dar uno cada una de esas cosas, ¿no? Entonces al final va a haber únicamente dos posibles términos de esa cosa. ¿Ok? Van a haber dos posibles términos. Y esos dos posibles términos son los que escribí ahí. ¿Ok? DXC, DYB, DYC, DXD. Porque los otros tuvieron que haber sido contraídos con los otros lados. Y por otro lado, este objeto NAB, el bivector perpendicular, con los índices ahora abajo, es DT wedge de Z a B, que es esta cosa que habíamos encontrado, solo que con los índices abajo. ¿Ok? NA, que es el bivector ortogonal a la 2 esfera, si le bajo los índices, se convierten en las dos formas correspondientes, y entonces nos queda D. De manera que finalmente FAB por NAB DS, que es FAB por NAB por el epsilon es lo mismo que FAB por DT wedge de Z AB y el epsilon tilde es DX wedge de Y CD. ¿Ok? Y ahora voy a considerar FAB contraído con nuestro objeto. Voy a mirar quién es FAB contraído con epsilon ABCD. Y vamos a integrar ese objeto, ¿ok? Y la única parte que al integrar no va a contribuir es la parte que deje sin contraer los índices de X de Y, porque mis integrales van a ser sobre las direcciones tangentes a la superficie, ¿verdad? La superficie, los vectores tangentes a la superficie eran X y Y. Entonces, cuando integre, lo único que va a contribuir es lo que deje sin contraer de X y de Y. O sea que de epsilon ABCD, bueno, de esta cosa, lo único que va a dar algo,
algo distinto de 0 es cuando tenga estas contracciones. Cuando los T's y los Z's estén contraídos con los FAB y los X y los Y estén sin contraer. Bueno, y entonces al final tengo esta expresión. FAB de T wedge de Z, AB de X wedge de Y CD. Es lo único que va a contribuir si yo considero ahora el término FAB E ABCD. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran las cantidades que yo quería integrar? ¿Quién era esa cantidad que queríamos integrar? Pues el FAB era la derivada de Xi A. El NAB era, bueno, ya lo pintamos, ¿verdad? Entonces el FAB era la cantidad derivada de Xi. Y vimos que integrar esa cantidad, ¿verdad? Esta cantidad que es FAB por NAB por DS, era lo mismo que integrar FAB por NAB por epsilon, y que eso al final era lo mismo que integrar FAB por epsilon ABCD, pero FAB era la derivada de Xi. Y entonces, al final, después de todo este paseo, tenemos que esta cantidad que voy a llamar M es 1 sobre 8pi integral de gradiente de B de Xi A multiplicado por SD AB. O reordenando los términos, usándole el hecho de que este epsilon es totalmente antisimétrico, lo puedo pintar como 1 sobre 8pi E ABCD gradiente C gradiente D. Y esta expresión que tenemos acá es, bueno, esta integral es una integral de superficie y se debe calcular en principio en el límite en que la esfera tiende a infinito. ¿Ok? En que esa esfera me la llevo hacia infinito. ¿Ok? Esta expresión se llama la expresión de masa de Komar, que como vimos es justificada por todos estos argumentos cuando el espacio-tiempo es estático y asintóticamente plano. ¿Ok? Vamos a ver la clase que viene, algunas de las propiedades de esta masa de Komar, porque ya son las 3 de la tarde. Les voy a mandar esto creo que no se las he mandado, ¿verdad? Para que sigan todas las cuentas con cuidado, ¿ok? Porque sí eran un poco, tenían tenían un poquito de complejidad. ¿Ok? Entonces la idea fue hacer la analogía a la que llamaríamos la masa de un objeto en física newtoniana, mirando ahora las fuerzas que tienen que ejercer unos observadores en infinito para mantener masas unitarias quietas en alguna posición. ¿Ok? Y luego simplemente reescribir el objeto que encontramos, que era la expresión esa que tenemos ahí, reescribirla en términos de el elemento de volumen del espacio-tiempo para hacerla más clara y transparente. Ok. Entonces terminamos ahí donde dice 1 y la clase que viene vamos a
continuar con el resto. Preguntas por el momento. De momento no. Ok, entonces les voy a mandar esto para que lo repasen. Y les queda de tarea ese ejercicio del capítulo 6 del Wald, que es lo que justifica la relación entre la fuerza que hace un observador en un punto y un observador en otro punto, o en particular un observador en infinito. ¿Ok? Ok. Sí, ok. Ok. Bueno. Muy bien. Entonces paramos acá y seguimos el jueves.